Ella dijo, yo no le rindo cuentas a él, y todos se rieron, pero ella no esperaba mi reacción. Mi esposa y yo llevábamos 2 años de casados, cuando las grietas empezaron a notarse. No eran del tipo que surge por grandes discusiones, o por momentos dramáticos, sino del tipo que proviene de algo más pequeño, repetitivo y silencioso. Un cambio en la forma en que me hablaba, especialmente, cuando había otras personas presentes. Todo empezó con comentarios. Nada que hiciera que alguien se detuviera a mirar, pero lo suficiente, como para notarlo. Un tono despectivo, cuando yo decía algo en una cena con sus amigas. Una risita, después de alguna de mis opiniones. Como si yo hubiera dicho algo encantador por su ingenuidad. A veces se daba cuenta, me miraba, y seguía adelante. Yo sacaba el tema más tarde, en casa, en privado. Ella decía que yo le estaba dando demasiadas vueltas, o que era demasiado sensible. O que simplemente estaba siendo ella misma, y que yo necesitaba darle el espacio para ser ella misma. Esa fue la frase que empezó a aparecer con más frecuencia, espacio para ser ella misma. Su prima, Bethany, tenía mucho que ver con eso. Bethany nunca había ocultado el hecho de que pensaba que Beatrice se había conformado conmigo. Nunca me lo dijo directamente a la cara, pero se notaba en la forma en que me miraba. Y en la manera en que elogiaba a Beatrice, delante de mí. Te ves increíble esta noche. Honestamente, no sé cómo lo haces. Como si yo no estuviera ahí mismo, parado a su lado. Bethany tenía este talento para engrandecer a Beatrice, de una manera que, silenciosamente, me restaba valor a mí, y Beatrice se lo permitía. Más que eso, ella lo absorbía. A lo largo de los meses, antes de aquel sábado en el condado de Bucks, tuve 3 conversaciones distintas con Beatrice al respecto. Conversaciones reales, en casa, sin público. Le dije que esos comentarios no eran aceptables. Y que la forma en que me hablaba frente a los demás, no era lo que habíamos acordado. Ella asentía, se disculpaba de la manera en que la gente se disculpa. Cuando ya tiene una excusa preparada, y en cuestión de 2 semanas, volvía a lo mismo. Con una forma ligeramente distinta, pero con la misma esencia. La reunión en la propiedad de Bethany era un evento de cumpleaños. Había unas 20 personas, en su mayoría mujeres, que Beatrice conocía desde antes de que nos conociéramos, amigas de la universidad, compañeras de trabajo, y algunas primas. Yo conocía, tal vez, a 2 de ellas por su nombre. El lugar era una gran granja, en el condado de Bucks, a 1 hora de nuestra casa, en Filadelfia. Un patio grande, luces de cadena, el tipo de entorno, donde la gente se siente intocable. Yo conduje hasta allá. Ella se pasó la mayor parte del trayecto, hablando de quienes iban a estar allí. Yo me pasé el viaje, mirando la carretera. Cuando llegamos, ella desapareció entre el grupo, en menos de 10 minutos. Eso estaba bien. Fui por una cerveza, hablé con un par de personas cerca de la parrilla. Y vi cómo se alargaba la tarde. No me sentía incómodo. Simplemente, no tenía ningún interés en aquello. No era mi círculo, y nunca había fingido lo contrario. Eran alrededor de las 7, cuando ocurrió. Un grupo de 8 o 9 personas estaba reunido cerca de la fogata. Yo estaba a un par de metros de distancia, lo suficientemente cerca como para escuchar con claridad. La conversación se había desviado hacia las relaciones, quién controla qué. ¿Y quién le rinde cuentas a quién? El tipo de tema que suena casual, hasta que deja de serlo. Beatrice estaba en el medio del grupo. Bethany estaba justo a su lado. Alguien preguntó algo. No capté la pregunta exacta, pero Beatrice miró alrededor del círculo, buscando las miradas de todos, y lo dijo, yo no le rindo cuentas a él. Ni a dónde voy. Ni con quién estoy. Algunas personas se rieron. Bethany se rió. Alguien dijo, así es. Beatrice todavía estaba sonriendo, cuando miró hacia donde yo estaba, y me descubrió observándola.
La sonrisa se mantuvo por un segundo, y luego, algo en ella cambió, no hacia el arrepentimiento, sino hacia algo más parecido a la calculación. Como si se estuviera preguntando, ¿qué iba a hacer yo? Me terminé la cerveza que tenía en la mano, y dejé la botella sobre la superficie más cercana. Me parece justo, dije, no muy alto, no para el grupo, sino lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara con claridad. Luego, caminé hacia el coche. Ella no me siguió. Tampoco esperaba que lo hiciera. Arranqué el Toyota, salí del estacionamiento de grava, y... durante los primeros 40 minutos de camino de regreso a Filadelfia, ni siquiera encendí la radio. Solo conduje, y dejé que todo lo que había estado guardado en el fondo de mi mente, avanzara, hasta convertirse en algo claro. Para cuando volví a cruzar los límites de la ciudad, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Llegué a casa poco después de las 9, estacioné en la calle. Me quedé sentado en el coche unos 30 segundos, y luego, me bajé. Lo primero que hice, fue ir al cuarto de almacenamiento, junto a la zona de lavado. Allí, tenía una caja de seguridad de acero, atornillada a la pared, herramientas, piezas de repuesto, y equipos que usaba para trabajar. Saqué una cerradura inteligente Schlage Encode, que había comprado 3 meses antes, para el trabajo de un cliente que se canceló. Todavía estaba en su caja. Entrada con teclado numérico, conectada a una aplicación, y sin necesidad de llave física. En su momento, había comprado una segunda unidad, pensando que la usaría en nuestra puerta trasera. En algún momento. Pero nunca llegué a hacerlo. Esa noche, por fin lo hice. Pasé unos 40 minutos en la puerta principal, quité la cerradura vieja, limpié el orificio. Coloqué las piezas nuevas, pasé el cableado del teclado, y probé el motor 2 veces. Luego, configuré el código con algo que ella nunca adivinaría. Y desactivé el acceso para invitados en la aplicación. La puerta trasera, me tomó otros 25 minutos. El mismo proceso. Cuando ambas puertas estuvieron listas, fui al armario de la habitación. Y saqué las 2 maletas grandes con ruedas, que ella guardaba en el estante superior. Eran las que usaba cada vez que se iba a quedar con Bethany. Yo sabía lo que iba a necesitar. La había visto hacer el equipaje suficientes veces. Revisé su lado del armario, así como el baño, y junté lo que había: ropa, artículos de aseo, el bolso donde guardaba sus documentos personales, cargadores, y zapatos. No intentaba ser cruel al respecto. Solo intentaba ser minucioso. Llevé ambas maletas a los escalones de la entrada, y las dejé allí, cerradas y de pie. Acababa de entrar de nuevo, y me estaba lavando las manos en el fregadero de la cocina, cuando escuché que tocaban a la puerta principal. No era un toque urgente, solo 2 golpes firmes. Me sequé las manos, y abrí la puerta. Era Madison Tate. Ella vivía en la casa de justo enfrente. Habíamos hablado, tal vez, una docena de veces durante el último año. Tenía un manojo de llaves en una mano, y estaba claro que acababa de regresar de algún lado, pues todavía llevaba su chaqueta. Siento llamar tan tarde, dijo ella. Es que... vi las maletas en los escalones cuando venía caminando hacia aquí. Quería asegurarme de que todo estuviera bien. Todo está bien, le dije, no es un problema del que tengas que preocuparte. Ella asintió, pero no se movió de inmediato. He escuchado algunas cosas, ya sabes. A través de las paredes. No trato de meterme en tus asuntos. Solo quiero asegurarme de que estás bien. No había ninguna doble intención, en la forma en que lo dijo. Era solo una pregunta directa. Di un paso atrás. ¿Quieres pasar un par de minutos? Ella entró. Saqué 2 cervezas del refrigerador, unas Prestons, una cerveza artesanal local, que había comprado en la tienda de licores de la calle Walnut. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Y yo hablé. No le conté la versión ensayada,
ni la versión cuidadosa, sino la versión real. El patrón de comentarios, las conversaciones que no llegaban a nada. Y la forma en que Bethany había estado destruyendo nuestros cimientos, durante meses. Lo que pasó junto a la fogata esa noche, y las palabras exactas. Madison escuchó, sin interrumpir. No llenó las pausas con palabras de consuelo. Ni intentó ofrecer explicaciones para el comportamiento de Beatrice. Simplemente, siguió la historia. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿ella dijo eso frente a un grupo de personas, a propósito? Primero miró a su alrededor, para asegurarse de que todos estuvieran mirando, le respondí. Madison negó lentamente con la cabeza. Eso no es un desliz. Eso es una actuación. Sí, le contesté, esa es la palabra correcta. Hablamos durante otra hora. Ella había tenido su propia versión de algo similar, no un matrimonio, sino una relación larga. Donde las faltas de respeto habían sido tan incrementales, que casi las había normalizado. Antes de darse cuenta. No estaba haciendo comparaciones, ni haciendo que la conversación girara en torno a ella. Solo estaba ofreciendo contexto, de la forma en que lo hace la gente. Cuando realmente entiende algo, en lugar de, simplemente, compadecerse. Cuando se levantó para irse, era casi medianoche. En la puerta, se dio la vuelta y dijo, por si sirve de algo. Manejaste bien la situación esta noche. La mayoría de la gente habría montado una escena. Montar una escena no habría cambiado nada, le dije. Ella sonrió una vez, brevemente, y cruzó de vuelta a la calle. Cerré la puerta, código en el teclado, un clic firme, y me fui a la cama. Las maletas de Beatrice seguían en los escalones de la entrada. Ella no había llamado. No había enviado mensajes de texto. Seguía en casa de Bethany, en el mismo círculo, y con el mismo público, probablemente. Todavía actuando para cualquiera que quedara a esa hora. Apagué la luz, y no volví a pensar en ello, hasta la mañana siguiente. El domingo llegó, y pasó tranquilamente. Trabajé en un proyecto extra por la mañana, un pequeño trabajo de enrutamiento de cables. Para un chico de Fistone, que llevaba 2 semanas en mi lista de pendientes. Llegué a casa alrededor de las 4, me duché, e hice algo de comida. Alrededor de las 8, recibí 2 mensajes de texto de Beatrice, uno tras otro. El primero decía, voy de camino. Tenemos que hablar sobre lo de anoche. El segundo, no tenías derecho a irte así como así. Me avergonzaste. Leí ambos, puse el teléfono boca abajo sobre la encimera, y volví a lo que estaba haciendo. Ella llegó a las 9:40. Lo sé, porque escuché desde la sala, cómo se cerraba la puerta del Uber. No me acerqué a la ventana. Unos 30 segundos después, escuché su llave golpear la cerradura, luego otra vez. Luego una pausa, y luego más rápido, como si estuviera probando diferentes ángulos. El teclado no hizo nada. Ni un pitido, ni un clic, no cedió en absoluto. Yo había desactivado por completo el cilindro antiguo, cuando instalé el nuevo equipo. No había ninguna opción de respaldo para ella. Empezó a tocar la puerta. Un golpe, luego 3, y luego, un golpe con la palma abierta. ¿Qué hizo temblar el marco de la puerta? Abre la puerta. Su voz sonaba tensa, y controlada, tratando de mantenerse por debajo de un volumen que pudiera escucharse en la calle. Sé que estás ahí adentro. Ábreme ahora mismo. Yo no me moví. Jackson. Dijo, ahora más fuerte. Esta también es mi casa. No tienes derecho a hacer esto. Abre la puerta. Me quedé donde estaba. Pasó un minuto, y luego, escuché una segunda voz, más calmada. Que venía desde la dirección de la calle. Él no va a abrir. Era Madison. Había estado regresando de algún lado, y había visto a Beatrice en la puerta. Se detuvo al pie de los escalones de la entrada,
con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Sin acercarse más. Beatrice se dio la vuelta. Miró a Madison por un segundo, luego a las maletas, que aún estaban a un lado de los escalones. Y luego, de nuevo a Madison. ¿Tú quién eres?, le preguntó. Su vecina, respondió Madison. Hablamos anoche. Eso tuvo su impacto. La expresión de Beatrice cambió, en algo entre la confusión y el comienzo de un tipo diferente de enojo. ¿Hablaste con mi esposo anoche? Él necesitaba a alguien con quien hablar, dijo Madison. Tú no estabas aquí. No estaba aquí, porque él se fue. Él se fue, por lo que dijiste en esa fiesta. El tono de Madison no cambió. No había hostilidad en su voz. Solo eran palabras. Enfrente de todos. Él me dijo, exactamente, lo que tú dijiste. Beatrice dio un paso hacia abajo, acercándose a ella. No tienes idea de lo que pasa en nuestro matrimonio. Eres una vecina. No sabes nada de nosotros. Sé lo que él me dijo, contestó Madison. Y sé lo que tú dijiste, porque él lo repitió, palabra por palabra. Hizo una pausa. ¿Me parece justo? Beatrice se quedó petrificada. Eso es lo que él te respondió. 3 palabras. Nota, ajustado por la traducción, y luego. Vino a casa, y cambió las cerraduras. Madison miró de reojo las maletas. Tus cosas están justo ahí. Él no tiró nada a la basura. Él mismo te hizo el equipaje. No tiene derecho a dejarme afuera de mi propia. Tú le dijiste a un grupo de personas, que no le rendías cuentas a él, la interrumpió Madison. Obtuviste lo que pediste. Él dejó de pedirlo. La voz de Beatrice se volvió cortante. No me hables, como si me conocieras. No eres nadie. Eres una vecina. Que pasó una noche escuchando su versión de la historia, y ahora. ¿Te crees con derecho a decirme algo? No estoy tratando de tener una conversación contigo. Yo tampoco, dijo Madison. Solo te estoy diciendo lo que pasó. Él ya tomó una decisión. Eso es todo. Él ya tomó una decisión. Beatrice se rió, con una risa corta y frágil. Él no puede simplemente decidirlo. Él no es el tipo de hombre, que simplemente decide las cosas. Y se marcha. No está hecho de esa manera. Madison la miró por un momento, sin ninguna expresión. Las cerraduras dicen lo contrario, le contestó. Beatrice volvió a mirar la puerta, luego las maletas, y luego a Madison. Y, por primera vez desde que se había bajado de ese Uber, no había nada en su postura que pareciera tener el control. Dile que abra esta puerta, dijo ella. Ahora con la voz más baja. Dile que estoy aquí afuera. Él ya lo sabe, respondió Madison. Ella no dijo nada más. Simplemente, pasó por delante de los escalones, y entró a su propia casa. Beatrice se quedó de pie, en el camino de entrada, durante mucho tiempo después de eso. Yo podía escuchar algún que otro sonido ocasional, el roce de la rueda de una maleta. O unas pocas palabras apagadas, que podrían haber sido de una llamada telefónica. Finalmente, los sonidos se detuvieron. Por la mañana, las maletas ya no estaban. Ella no volvió ese día, ni al siguiente. El lunes por la mañana, llamé a Vincent Odum. Era un abogado de divorcios, que un compañero de trabajo, Brian Holloway, había contratado 2 años atrás. Me había dicho que el tipo era directo, sin rodeos. Y que cobraba una tarifa plana para los casos de mutuo acuerdo. Le dejé un mensaje de voz a las 8:15, y él me devolvió la llamada antes de las 10. Programamos una consulta, para el miércoles por la tarde, en su oficina de la calle Chestnut. Mientras tanto, Beatrice no dejaba de llamar. El lunes por la tarde, 2 llamadas, sin dejar mensaje de voz. El lunes por la noche, un mensaje de texto, tenemos que hablar de esto como adultos.
Llámame. El martes por la mañana, un mensaje más largo. Había tenido tiempo para organizar sus pensamientos, y eso se notaba. El tono era comedido, casi clínico. Reconocía que la situación se había salido de control. Decía que, parte de lo que había sucedido en la reunión, no lo había manejado bien por su parte. Decía que entendía que yo necesitara espacio, pero que dejarla fuera de la casa. Era una reacción extrema, ante algo que se podía solucionar. Lo leí 2 veces. Luego, dejé el teléfono sobre la mesa, y volví a trabajar. El miércoles, me reuní con Odum. Tenía unos 50 y tantos años, llevaba un traje gris liso. Tenía un título de abogado de la Universidad de Pensilvania enmarcado en la pared. Y no había nada más de decoración, en toda la oficina. Él me hizo preguntas, y yo las respondí. El contrato de arrendamiento de la casa estaba solo a mi nombre. A Beatrice nunca la habíamos añadido al contrato, algo que siempre hablábamos de hacer. Pero que nunca llegamos a concretar. No teníamos hijos. Llevábamos 2 años de matrimonio. Una cuenta corriente conjunta. Cuentas de ahorros separadas. Un vehículo a mi nombre. Me dijo que el caso era lo más limpio posible para este tipo de situaciones. Si no había oposición, y asumiendo que ella no decidiera complicar las cosas, estaríamos ante un proceso con los plazos estándar. Él prepararía la demanda inicial, y yo la revisaría para el final de la semana. Firmé el contrato de representación, le estreché la mano, y me marché. Esa misma noche, Beatrice apareció en mi puerta. Escuché cómo llamaba a la puerta, de una manera diferente a la del domingo, de forma más calculada. Había pensado muy bien en cómo abordar la situación. Jackson, su voz sonaba equilibrada a través de la puerta. No estoy aquí para pelear. Solo quiero 5 minutos. Eso es todo lo que te pido. Yo me quedé de pie, a mi lado de la puerta, y le dije. Ya tengo un abogado. Recibirás noticias de su oficina, a finales de semana. Se hizo el silencio. ¿Vas a pedir el divorcio? No fue una pregunta. Sí. Hubo otra pausa. Cuando volvió a hablar, la calma había desaparecido. Por una sola noche. Por una frase en una fiesta. Vas a terminar nuestro matrimonio por eso. No fue solo una frase, le respondí. Y tú lo sabes. Jackson. Ya no voy a seguir hablando a través de la puerta, le advertí. Cualquier cosa que necesites decirme, dísela a la oficina de Odum. Ella volvió a tocar la puerta. 1, 2 veces, y luego, se detuvo. Escuché sus pasos bajando por las escaleras, y esa fue la última vez que vino a la casa. Unos días después, Bethany llamó a mi teléfono celular. Vi su nombre, dejé que sonara hasta el final, y luego, bloqueé su número. Cualquiera que fuera el papel de mediadora, que ella pensaba que iba a asumir. Yo no tenía ningún interés en el guión que había preparado para ello. La demanda de divorcio se presentó la semana siguiente. El asistente legal de Odum le envió los documentos a Beatrice a su correo electrónico. Y a la dirección de Bethany, la cual, Beatrice había registrado como su residencia temporal. En menos de 48 horas, Beatrice había contratado a su propia abogada. Una mujer llamada Rose Callahan, del centro de la ciudad. Callahan envió una respuesta que intentaba complicar el panorama de los bienes, sugiriendo que Beatrice había contribuido al hogar, de maneras que no se reflejaban en la documentación. Odum lo revisó, y escribió una respuesta comedida de 2 párrafos, a la que adjuntó el contrato de arrendamiento, el historial de las cuentas de servicios públicos y los registros bancarios. Todo ello a mi nombre, o mostrando que teníamos las finanzas separadas. La oficina de Callahan se quedó en silencio durante 4 días después de eso. Durante todo este proceso, mi rutina apenas cambió. Me levantaba a las 6, salía a las 7, trabajaba hasta media tarde, y volvía a casa.
Ese mes, acepté otros 2 trabajos adicionales, un proyecto de cableado de red para una clínica dental en el sur de Filadelfia, y una pequeña instalación de cámaras de seguridad para un hombre en Germantown. Las horas extras mantuvieron mis tardes ocupadas, y los ingresos adicionales cubrieron los honorarios de Odum, sin tener que tocar mis ahorros. Madison y yo nos cruzamos un par de veces, durante esa semana. Conversaciones breves. ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo iba el proceso del divorcio? Nada demasiado profundo. Había una facilidad en todo aquello, que yo no esperaba, como 2 personas que se han saltado la parte donde tienes que descubrir si vale la pena confiar en la otra persona. El jueves por la tarde, ella llamó a mi puerta con un recipiente de sobras de chile, que, según dijo, había cocinado de más. Le dije que no tenía por qué haber hecho eso. Me contestó que ya lo sabía. Tomé el recipiente. Terminamos hablando durante 2 horas, en la mesa de la cocina. Sin ningún plan. Sin presiones. Solo 2 personas hablando en una casa tranquila, mientras los papeles del matrimonio con Beatrice avanzaban por el sistema, exactamente al ritmo que debían. 3 semanas después de iniciar el proceso, recibí una llamada de un número, que no reconocí. Contesté al segundo timbre. Era una costumbre del trabajo. Siempre atendía los números desconocidos. Por si se trataba de una recomendación para un nuevo cliente. Pero no era un cliente. Jackson. Era la voz de una mujer, de unos 30 y tantos años, con un tono calmado. Soy Irene Pope. Soy la. Beatrice y yo fuimos juntas a la escuela. No llamo para discutir. Solo quería hablar contigo directamente. De persona a persona. Me recosté en mi silla. ¿Cómo conseguiste este número? Beatrice lo tenía en sus contactos. Ella me pidió que me comunicara contigo. Ella te pidió que me llamaras, repetí. Está pasando por un momento muy difícil. Creo que, genuinamente, quiere entender lo que pasó. Y siente que ya no le queda ninguna vía para. Irene, la interrumpí, con todo respeto, tengo un abogado. Si Beatrice quiere comunicar algo. Esa es la vía. Y es la única vía. Se hizo una pausa. Ella no está tratando de pelear el divorcio, Jackson. Solo quiere. Entonces, no tendrá ningún problema para firmar los papeles, le contesté. Que tengas buenas noches. Colgué el teléfono, y bloqueé el número. Lo que yo no sabía en ese momento, era que el mismo grupo de aquella noche en el condado de Bucks. Ese mismo círculo para el que Beatrice había actuado. Estaba empezando a fracturarse silenciosamente a su alrededor. Me enteré más tarde, gracias a Madison, quien tenía una conexión laboral con una de las mujeres de aquella reunión. Una mujer llamada Estella Graves, que había estado junto a la fogata la noche en que Beatrice hizo su declaración. Según Estella, la historia había cambiado considerablemente, en la versión que contaba Beatrice. Según ella, yo la había dejado sin ninguna explicación. La había abandonado en un evento lejos de casa, y para colmo, la había dejado fuera de la casa cuando ella regresó. Lo de las cerraduras, las maletas en los escalones. Todo se presentó como algo que yo había hecho agresivamente, y sin ningún tipo de provocación. El problema era, que Bethany había estado allí. Y, aunque Bethany no tenía ningún interés en desacreditar a Beatrice, algunas de las otras mujeres de esa fiesta, habían visto y escuchado lo que realmente había pasado junto a la fogata. Las palabras exactas. Su mirada alrededor del círculo, buscando aprobación antes de decirlo. Las risas del grupo. Y un marido, que había caminado hacia su coche, sin siquiera levantar la voz. Estella le contó a Madison, que algunas de las mujeres habían empezado a hacer preguntas que Beatrice no podía responder con claridad. ¿Por qué se fue sin decir nada? Porque él solo dijo 3 palabras, y se marchó.
¿Y qué fue lo que dijo? Dijo, me parece justo. Y luego, ¿qué hizo ella? Ella se quedó allí. Esa secuencia de los hechos no encajaba de la forma que Beatrice necesitaba que lo hiciera. En la tercera semana del proceso de divorcio, Madison y yo fuimos a un partido de los Phillies. No fue algo planeado. Ella tenía 2 entradas de un compañero de trabajo, que no podía asistir. Me lo mencionó un miércoles. Y yo le dije, claro, ¿por qué no? Condujimos hasta el Citizens Bank Park. Compramos perritos calientes y refrescos en un puesto del pasillo, y encontramos nuestros asientos. En el nivel inferior a lo largo de la línea de la tercera base. Era un martes por la tarde. Había una buena cantidad de público. El clima era agradable. No hablamos del divorcio. No hablamos de Beatrice. Hablamos sobre el juego, sobre su trabajo en la firma de arquitectura de Old City. Y sobre un proyecto de renovación en casa. Que yo había estado planeando para la habitación de invitados. En un momento dado, ella argumentó con mucha convicción. Que la regla del bateador designado había arruinado algo fundamental del béisbol. Y yo le dije que tenía razón, a lo que ella pareció sorprenderse. De que yo estuviera de acuerdo tan rápido. La mayoría de la gente discute conmigo sobre eso, me comentó. La mayoría de la gente está equivocada al respecto, le respondí. Ella se rió. No fue una risa de cortesía, sino una risa real. Del tipo que sale, antes de que alguien decida si debe dejarla salir o no. Alguien del círculo de Beatrice nos vio allí. Yo no lo sabía en ese momento. Una mujer llamada Catherine M. Celean. Que formaba parte de los márgenes externos de su grupo de amigas, y a quien yo no conocía muy bien. Estaba sentada a unas 12 filas detrás de nosotros, con su esposo. Ella me reconoció, vio a Madison, y, a la mañana siguiente. Ya se lo había mencionado a al menos 2 personas, que conocía a través de Bethany. Beatrice se enteró, antes de que terminara la semana. Me llamó ese mismo viernes. Dejé que saltara el buzón de voz. El mensaje duraba 4 minutos. Lo escuché una sola vez. Habló sobre el partido, sobre Madison, sobre cuánto tiempo supuestamente llevábamos viéndonos. Y sobre qué tipo de persona comienza una relación con su vecina. Mientras su esposa está quedándose en casa de su prima. Lidiando con las consecuencias de lo que él hizo. Su voz oscilaba entre el control y el descontrol, dependiendo de la frase que pronunciara. Llamé a la oficina de Odum el lunes por la mañana, y le mencioné lo del mensaje de voz. Su asistente legal tomó nota de ello. Me dijo, que eso no cambiaba nada a nivel de procedimiento, pero que era útil tenerlo registrado. En caso de que la otra parte intentara introducir argumentos de conducta más adelante. Aunque no creía que lo hicieran. La oficina de Callahan tenía demasiada experiencia, como para tomar ese enfoque. Considerando el tipo de documentación que teníamos, pero de todos modos, valía la pena registrarlo. Odum tenía razón. La oficina de Callahan no presionó por ese lado. Lo que hicieron en su lugar fue solicitar una extensión de 30 días. En la fecha límite de respuesta. Alegando que Beatrice necesitaba revisar la documentación de los bienes con más detenimiento. Odum lo concedió, sin poner ninguna objeción. Me explicó que esas prórrogas eran normales, y que, en su experiencia, normalmente significaban que la otra parte estaba a punto de aceptar los términos. Y que necesitaban tiempo para preparar a su cliente emocionalmente, más que legalmente. Ella va a firmar, me aseguró. Lo sé, le respondí. Esa misma semana, Stella Graves, la mujer del círculo de Beatrice que había estado en la fiesta, se encontró con Madison en una cafetería de Rittenhouse. Hablaron durante unos 20 minutos. Stella le dijo que había estado pensando en aquella noche, en el condado de Bucks. Y que se sintió muy incómoda viendo cómo pasaba todo en tiempo real, pero que no había dicho nada. Le pidió a Madison que me transmitiera, que lamentaba mucho que las cosas hubieran terminado así.
Madison me lo contó esa misma noche, sentada frente a mí, en la mesa de la cocina. Con una taza de té entre las manos. No tenía por qué haber hecho eso, dije. No, asintió Madison. No tenía por qué. Al otro lado de la ventana, la calle estaba en silencio. Los escalones de la entrada, donde habían estado las maletas de Beatrice, ahora estaban vacíos. El teclado de la puerta mantenía su código, sin pedirle permiso a nadie. 30 días después, la oficina de Callahan envió la respuesta firmada. Sin bienes en disputa. Sin reclamos de mala conducta. Sin peticiones de mediación. Solo una firma en la línea, justo donde debía estar. El divorcio se finalizó, un jueves por la mañana, a finales de octubre. Sin ir a la corte. Sin dramas. Pensilvania permite que los divorcios de mutuo acuerdo se procesen de forma administrativa. Una vez que ambas partes han firmado, y el periodo de espera termina. Odum me llamó a las 11:47 de la mañana. Para confirmarme que el decreto ya había sido emitido. La llamada duró unos 4 minutos. Le di las gracias. Me dijo que había sido un caso limpio. Esa misma tarde, liquidé el saldo restante de su factura, mediante una transferencia bancaria. Y eso fue todo. Volví al trabajo después de almorzar. Tenía un trabajo programado en el noreste de Filadelfia, una instalación de cableado comercial. Para un pequeño consultorio médico, que se estaba expandiendo hacia un segundo local. El trabajo me tomó unas 6 horas. Conduje a casa, me duché, y me preparé algo de comer. Algo simple, sin nada que destacar, exactamente el tipo de día que había estado deseando tener. Durante la mayor parte del último año. En las semanas siguientes, empecé a darle uso a la habitación de invitados. Tenía un plan para ella, desde que nos mudamos. Un espacio de trabajo adecuado, con un banco de trabajo a lo largo de una pared. Estanterías para las herramientas y el equipo. Y espacio suficiente para hacer pequeños trabajos desde casa. Sin tener que meter y sacar todo de la camioneta. A Beatrice nunca le había interesado la idea, decía que eso haría que la casa pareciera un taller. Ahora que ella se había ido, pedí la madera, y pasé 2 fines de semana. Construyéndolo todo tal y como siempre lo había imaginado. Quedó exactamente perfecto. Madison me ayudó a colgar las estanterías en el segundo fin de semana. Apareció con un nivel, e inmediatamente, me señaló que mis marcas iniciales de lápiz estaban desviadas casi 1/4 de pulgada en el lado izquierdo. Le dije que el nivel que yo había estado usando era barato. Ella me contestó que eso no era culpa del nivel. Le dije que yo era muy consciente de ello. Después, cenamos comida para llevar, de un restaurante tailandés en la calle South Street. Que ella llevaba 2 meses recomendándome. Y tenía razón al respecto. Se lo dije, y ella aceptó mi confesión. Con mucha más satisfacción de la que era estrictamente necesaria. Para el mes de noviembre, ya pasábamos la mayoría de las tardes juntos. Sin hacer ningún anuncio oficial, ni tener ninguna conversación sobre qué éramos exactamente. Simplemente, se estableció una rutina, de la misma manera que lo hacen las cosas. Cuando ninguna de las 2 personas está actuando para impresionar a la otra. Ella venía a mi casa, o yo cruzaba a la suya. A veces cocinábamos, a veces pedíamos comida a domicilio. Y veíamos lo que fuera que estuvieran dando en la televisión, sin debatir mucho sobre ello. Los fines de semana, salíamos a dar vueltas por la ciudad. Las mañanas en el mercado italiano, el parque Fairmount cuando el clima lo permitía. O un viaje a la ferretería, que tomaba 40 minutos más de lo necesario. Porque ella tenía opiniones sobre todo, incluso sobre el sellador de lechada, algo que yo respetaba. Ella era directa, de una manera que yo no había visto muy a menudo. Si algo le molestaba, lo decía sin tapujos, de forma clara, sin hacer un drama al respecto. O sin esperar a tener una audiencia presente. Si ella pensaba que yo estaba equivocado en algo, me lo decía.
Y cuando yo le explicaba mi razonamiento, ella cambiaba su postura o mantenía la suya. Dependiendo de si el argumento era convincente o no. No había ninguna actuación en nada de eso. Ni ninguna calculación, era solo una persona que decía lo que pensaba. Y sentía de verdad lo que decía. Fue la situación menos complicada, de la que había formado parte, en muchos años. Tuve noticias de Beatrice a través de un contacto en común en diciembre. Alguien que nos conocía a ambos de forma superficial, a través de una asociación de vecinos. De la que habíamos formado parte brevemente. No eran chismes, exactamente, sino información que surgía de forma natural durante la conversación. Beatrice se había mudado a un apartamento en Feastone. Había vuelto a su trabajo. Trabajaba en marketing en una empresa del centro de la ciudad. Y había estado allí desde antes de que nos conociéramos. El divorcio no había afectado a su empleo ni a sus ingresos. En términos prácticos, ella estaba bien. Lo que no estaba bien, aparentemente, era su círculo de amistades. Ese grupo, que se había reído junto a aquella fogata en el condado de Bucks. Se había encogido a su alrededor, de maneras que ella no había anticipado. No porque alguien hubiera tomado una postura formal en su contra. Las dinámicas no funcionaban de esa manera. Era algo mucho más sutil. Menos invitaciones, y conversaciones que cambiaban de tono, justo cuando ella entraba en ellas. Esa particular temperatura social que desciende de repente, cuando una historia ha salido a la luz. Y se ha instalado en lo que la gente piensa sobre quién eres en realidad. Bethany seguía allí con ella. Bethany siempre estaría ahí para ella. Pero la esfera de Bethany tenía sus propios límites, y fuera de ella. Beatrice estaba navegando por una versión de su vida social. Que se parecía mucho a la que había tenido antes. La misma ciudad, las mismas personas, y los mismos lugares, excepto que algo en la propia estructura de todo eso había cambiado. Los hombres que ella creía que la observaban en cada reunión. Esos a los que había usado como evidencia de su propio valor, ahora estaban en pareja. Se mostraban indiferentes, o, simplemente, ya no estaban interesados en esa versión de ella. Que ahora venía con una historia adjunta. Yo no sentí ninguna satisfacción al respecto, exactamente, pero tampoco aparté la mirada de aquello. Ella había orquestado un momento público. Para demostrar que estaba por encima de tener que rendirle cuentas a nadie. Y el público lo había recordado. Así es como suelen funcionar las cosas. Un viernes por la noche, a principios de diciembre, Madison y yo estábamos en el porche trasero. Hacía el suficiente frío, como para que sacáramos la gruesa manta del sofá. Y la compartiéramos entre los dos. Ella tenía una taza con algo caliente. Yo tenía una cerveza, una de verdad, una cerveza oscura, de un lugar en Kensington. Que un cliente me había recomendado. El callejón detrás de la casa estaba en total silencio, solo con unas pocas ventanas iluminadas. En los edificios que estaban más allá de la cerca. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo dijo con preocupación, solo para confirmar. Sí, le dije, la verdad es que sí. Ella asintió, y miró hacia el callejón. ¡Qué bueno! Nos quedamos allí sentados por un rato, sin hablar. En ese tipo de silencio, que no te exige nada. En algún momento, ella me dijo, por cierto, las estanterías se ven muy bien. Aunque las habrías puesto torcidas si no fuera por mí. Ligeramente torcidas, le corregí, hay una diferencia. Ella se echó a reír. Yo también lo hice. Por dentro, la casa estaba cálida. El taller de trabajo estaba terminado. La puerta principal conservaba su código, y la única persona sentada en ese porche. Era alguien que nunca había necesitado de una audiencia, para saber lo que realmente valía. Y con eso, era suficiente. ¿Qué les pareció la historia de hoy? Aquí vemos a una esposa, que necesitaba tener una audiencia. Necesitaba que la gente la observara para validarse a sí misma. Y para reforzar todo lo que ella creía.
Y honestamente, el resultado no podría haber sido diferente, ¿verdad? Ella preparó toda la escena, arrastró a nuestro protagonista a esa situación, ¿y qué esperaba? ¿Que él simplemente lo aceptara, y siguiera tolerando ese tipo de comportamiento? Bueno, ahí tienen la respuesta. Y, al parecer, la vecina tampoco perdió el tiempo. Ella intervino de inmediato, y tomó su lugar en toda esta situación. No sé ustedes, pero yo también tendría un ojo puesto en eso. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, hasta aquí llega nuestro vídeo. De verdad espero que hayan disfrutado de su tiempo aquí. No olviden dejar su me gusta, su comentario, y también suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por mirar, y nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.